Eh, Rogelio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, Rogelio, nuestro matemático de cabecera con matemáticas para llevar. Oye, Rogelio, ¿te gusta David Bowie? Sí, sí me gusta, digamos que no me apasiona, pero sí, sí me gusta. Bueno, déjame platicarte que esta canción se llama This is Not America, la que oímos, y pues forma parte de una película también, ¿no? Que se llama The Falcon and the Snowman, con Sean Penn y Timothy Hutton, si mal no me acuerdo, que habla de un caso de espionaje en México, precisamente. Si tú sabrás que este es un tema que recientemente se ha tratado aquí, te recomiendo que la veas, pero bueno. Empezamos con tu sección porque, como siempre, pues seguro nos traes cosas aquí al pizarrón, y como siempre nos dejan entreviendo estrellitas, pero con tu batuta, pues las entendemos mejor, Rogelio. Sí, Ulises, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con el tema, como la vez pasada hablamos de teoría de los conjuntos y lógica matemática. Hoy vamos a hablar sobre conjuntos y números, más o menos tratando de hacer una conexión con lo que habíamos hablado la vez pasada. Y voy a hablar de un proceso que es muy importante en las matemáticas y del que había hablado desde las primeras participaciones, que es el proceso de contar. De hecho, bueno, es algo que desde muy al principio de que tenemos nosotros desde niños contacto con las matemáticas, es algo que nos empezamos a acostumbrar a hacer, ¿no? Los primeros números que conocemos son los números naturales, que son los que nos sirven para contar, ¿no? De hecho, los conjuntos que tienen poquitos elementos, pues los contamos con los dedos de la mano, que tenemos 10 dedos en la mano. Entonces, esos 10 dedos nos sirven para contar pues conjuntos que tengan poquitos elementos. Y los conjuntos que tienen más elementos, bueno, pues tenemos todo un sistema numérico que nos permite ir diciendo uno 2 3 4 5 6 7 8 9 y no importa cuántos elementos tenga el conjunto que vamos a contar, siempre tenemos a la mano cualquier cantidad de números, que son los números naturales, que de hecho la totalidad de los números naturales forman un conjunto infinito, pero teóricamente podríamos contar con ellos cualquier conjunto finito, por muy grande que sea. Podemos imaginar, por ejemplo, el conjunto de todos los granos de arena que hay en el planeta Tierra. Es un conjunto enorme. Por supuesto que prácticamente no lo podríamos contar, pero teóricamente nos podemos imaginar que vamos de granito en granito, teniendo el tiempo suficiente y la paciencia suficiente. Para eso también nos sirve la imaginación y en algún momento acabaríamos de contar todos los granos de arena del planeta Tierra. Es un conjunto muy grande, pero finito, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya empezamos a usar la imaginación para, digamos, establecer ciertas situaciones ya un poco más ideales, alejándonos de las cuestiones prácticas, pero de todas maneras seguimos considerando conjuntos finitos. Finito quiere decir que tiene fin, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los conjuntos infinitos? Por eso este tema lo titulé Contar el infinito. ¿Cómo se cuenta el infinito? Entonces, el conjunto infinito que tenemos más a la mano es precisamente el conjunto de todos los números naturales. Entonces, contar ese conjunto, bueno, es que ese mismo conjunto es el que nos sirve para contar. Entonces, ¿qué significa contar? Por ejemplo, vamos a imaginar una historia. Ahora que fui a la Cineteca, había dos filas, dos taquillas, y se hicieron unas filas enormes. Entonces vamos a contar una historia con eso. Ahí tienen ustedes que hay una fila de personas, pero resulta que esa fila es infinita. Es decir, hay tantas personas como números naturales, empezando por el uno, vamos a decir. Uno, 2, 3, 4, la persona uno, la persona 2, la persona 3, la persona 4, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense nada más las personas que están numeradas con los números pares. O sea, la que está en segundo lugar, en cuarto lugar, en sexto lugar, en octavo lugar, etcétera, etcétera. De esas personas vamos a imaginar que hacemos unos clones y con esos clones formamos una segunda fila. Ajá, en una segunda taquilla. Entonces vamos a tener dos filas. Las personas finales, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos, porque son infinitos,
Y por otra, enfrente, enfrentito, la fila 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, etcétera, puntos suspensivos. Bueno, ¿qué resulta ahí? Que las dos filas, si estarán de acuerdo con el cuento, tienen el mismo número de elementos. Es decir, podemos establecer parejas de personas, ¿verdad? Frente a frente, quedan frente a frente las personas de una fila y las de la otra fila. ¿A qué conclusión estamos llegando con esa historia? Estamos concluyendo que los números pares, la totalidad de los números pares, tiene la misma cantidad de elementos que la totalidad de los números. Entonces, cuando el punto es infinito, pasan esas cosas raras. ¿Qué cosa rara pasa aquí? Que una parte del conjunto es igual al todo. Es decir, dice una máxima, un axioma, podremos decir, un postulado que dice que el todo es mayor que la parte. Pero cuando tratamos conjuntos infinitos, puede ser que la parte sea igual al todo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar ese primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Para eso vamos a recurrir a una imagen. La primera imagen que vamos a enseñar aquí. Entonces, nos vamos a referir ahora a otro conjunto de números. Ajá, que es el conjunto que ya habíamos hablado de él, de los números racionales. Los números racionales son los quebrados, ¿verdad? 2 cuartos, 3 séptimos, 28 quintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si imaginamos la recta donde ponemos los números, 0, 1, 2, 3, 4, una recta, y luego ponemos ahí los quebrados, la mitad, la cuarta parte, las 3 cuartas partes, etcétera, 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 resulta que se forma una especie de hormiguero y daría la impresión que los números racionales son muchísimos más que los números naturales. Bueno, pues esta figura que tenemos aquí nos dice que no es así. Porque fíjense en la figura, es un cuadro infinito, un cuadrado infinito. Los puntos suspensivos siempre nos indican que se extiende de manera infinita o de manera indefinida, ¿verdad? Entonces, en la esquina superior izquierda empezamos con el 1, 1. Los quebrados o los números racionales que aparecen ahí, si se fijan, están como que con coordenadas, ¿no? En la primera fila está los que tienen numerador 1 y el denominador va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, en la segunda fila tienen todos numerador 2 y abajo el denominador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así están acomodados, ¿verdad? Entonces, ahí en ese acomodo infinito van a aparecer todos los números racionales. De hecho, se van a repetir, porque si se fijan ustedes en la diagonal, la que va de la esquina superior izquierda y es una diagonal hacia abajo, que está el 1/1, el 2/2, el 3/3, el 4/4. O si quieren, 1, 1, un entero, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, etcétera. Todos esos representan al número 1, que es un número racional. Es un entero, pero también puede considerarse como parte de los números racionales. Entonces, los racionales. Es decir, en ese conjunto, ahí están todos los racionales y hasta nos sobran, ¿de acuerdo? Pero si los contamos, ¿y qué quiere decir contar? Quiere decir que vamos a usar los números naturales para contarlos. 1, 2, 3, 4. Por supuesto que nunca vamos a acabar así, pero podemos imaginar cómo, de qué manera vamos a contar. Y esas flechitas que están ahí indican el orden en el que vamos a contar. Si se fijan, estamos haciendo como un hilado, una especie de hilado. Partiendo de la esquina superior izquierda, nos vamos al 2/1, luego nos vamos al 1 medio y así seguimos todas las flechas y vamos así como haciendo un zigzag y vamos barriendo todos los números racionales. ¿Eso qué demuestra? Esta es una demostración visual y demuestra que los números racionales, los quebrados, que parecen mucho más, pues no, tienen exactamente los mismos elementos que los números naturales. Otro resultado sorprendente, ¿de acuerdo? Ahora pasemos a la siguiente figura, la figura número 2. Vamos a pasar a otro conjunto de números, a otro universo de números que ya tiene que ver con los números continuos, los números reales, que se representan geométricamente con rectas continuas. Entonces, vamos a pasar a la geometría. En esta segunda figura están dos segmentos de recta. Ahí tenemos dos rectas, dos segmentos, ajá, que están en rojo, que son horizontales. ¿De acuerdo? Pueden
puedes imaginar el tamaño que sea de los segmentos. Ahí uno es un poco más chico que el otro. Bueno, pues resulta que estos dos segmentos también tienen el mismo número de elementos. ¿Y qué cosa es un elemento de una recta? Pues un punto. Eso es un elemento. Es decir, un segmento de recta se puede considerar como un conjunto, ya no de números, porque estamos en el terreno de la geometría, sino de puntos. Esta sencilla figura, que es como un triángulo, pero además hay una diagonal ahí en medio, establece una correspondencia, de la misma manera como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, entre todos los puntos del segmento de arriba y todos los puntos del segmento de abajo. Y eso ilustra precisamente que a cada punto P del segmento de arriba le toca un punto P' del segmento de abajo. Y la correspondencia es lo que se llama en matemáticas uno a uno, es decir, cada quien con su cada cual y no se repiten, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una demostración de que no importa qué tan largos o qué tan cortos sean los segmentos de recta, tienen los mismos elementos, exactamente los mismos elementos, el mismo número de elementos, quiero decir. Pasemos a nuestro último ejemplo, que es esta tercera figura que vamos a presentar ahí, es aún más sorprendente, porque establece una correspondencia uno a uno entre los elementos de un segmento que tiene determinada longitud y los elementos o los puntos de la recta infinita, extendida de manera infinita a la izquierda y a la derecha, cosa que es indicada por estas dos flechas que están abajo. Ahí tienen ustedes una recta horizontal en negro y por otro lado vamos a considerar un segmento rojo que lo doblamos a propósito y hacemos así como una B de vaca, ajá, que concurre en el punto O. Y esa figura nos habla de una correspondencia entre los puntos del segmento rojo de la parte de la B que está a la derecha. Ajá, ahí están los puntos P que se pueden imaginar que se van moviendo. Y la recta punteada que va desde el punto de arriba hacia abajo establece una correspondencia uno a uno, de nuevo, entre los puntos P que están en el segmento rojo con los puntos P' que están en la recta horizontal de abajo, cada quien con su cada cual. Y luego del lado izquierdo hacemos lo mismo. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que un segmento de recta que tiene una longitud, vamos a decir, finita, tiene el mismo número de elementos que una recta infinita. Y ese es el tipo de cosas que aparecen sorprendentes cuando contamos el infinito. Rogelio, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la palabra infinito es, además de que muy bonita y que por eso se presta a nos trae vocaciones poéticas, esotéricas, de todo tipo. Nos hace irnos hasta las estrellas. Creo que también es muy juguetona porque todo lo que nos cuentas está muy, muy simpático, se hacen juegos muy, muy interesantes. Pero dime, ¿esa correspondencia uno a uno es lo que se llama correspondencia biunívoca? Exactamente, son sinónimos, correspondencia uno a uno, correspondencia biunívoca, correspondencia biyectiva, biyección, etcétera, ¿no? Todas esas son maneras de nombrar una misma situación. Oye, Rogelio, y en los números, o sea, en el mundo de los números sí entiendo el infinito, se va así abstracto. Si de veras pudiéramos, si tuviéramos el tiempo eterno para estar contando, en la práctica también, no solo en el mundo de los números, sí habría elementos infinitos pueden decir las estrellas, pero no lo sabemos, igual y sí pueden ser finitos. En realidad, ¿hay alguno, o sea, pensando, realmente sí hay en la práctica, en la vida real, no en el mundo abstracto, en el mundo concreto, no en el abstracto de los números, sí hay cosas finitas, infinitas, Cos- perdón? Cosas infinitas, pues sí, mira, yo te puedo decir que el tiempo es algo infinito, porque, digamos, nosotros podemos medir un intervalo de 5 minutos. Pero en esos 5 minutos están todos los instantes que están en medio. Y esos instantes son infinitos. Porque si tú me dices un segundo, no, ese sigue siendo un intervalo, dura un segundo. Entonces me dices, una décima de segundo. Pues no, ese sigue siendo un intervalo. ¿Sí me explico? O sea, Ujú, lo ujú, ujú.
a un instante, eso es algo muy especial y en un intervalo de tiempo hay infinitos instantes. Oye, y entonces es lo que viene de los límites y todo, y que al final, por más que los vayas haciendo más chiquitos, siempre, nunca vas a poder hacerlos chiquititos, chiquititos. Y es ahí también entra todo esto de los límites en una recta, en todo esto con el cálculo y después darle al cálculo diferencial, integral, todo eso. Exactamente, eso tiene que ver más bien con el universo de los números reales, donde ya se presenta la continuidad y tiene que ver con el movimiento en la naturaleza. Cualquier cosa que se mueve o cualquier cosa donde interviene el tiempo, ahí está el concepto de continuidad y ahí está ese infinito de los números reales. Rogelio, buenas noches. Rogelio, Ay, Y, parece que sí. Ah, sí. parece que se nos fue Rogelio. y aquí, Al Ulises, infinito. Ah, no, sí, yo pensé que te había ido al infinito y más allá. aquí estoy. Bueno, Aquí Ulises, estás, sí. Oye, Rogelio, ¿me escuchas? te escucho, te escucho. Ah, a ver, ¿cuándo nos hablas también de Cantor, no? Precisamente la próxima semana yo creo les voy a hablar de Cantor, porque fue Cantor el que descubrió Exactamente. Ajá. cómo contar los conjuntos infinitos. Y es muy sencilla, es eso de establecer la correspondencia biunívoca. Es precisamente una de las muchas aportaciones de Georg Cantor, del que voy a hablar precisamente la próxima semana, yo espero. Perfectamente. Entonces, qué bueno que le atiende porque a Cantor se le debe que el concepto de infinito haya pasado de la filosofía a la matemática y que nos lo haya dado desde otra perspectiva bastante complicada, pero que afortunadamente te tenemos, Rogelio, para que nos la puedas explicar después de toda esta introducción a lo que es el concepto de infinito desde los números. Rogelio, muchísimas gracias por tu participación. Ay, de que Ulises, todos estos ejemplos que les conté se deben a Cantor precisamente. Un placer con ustedes. Ok, un placer platicar contigo. Y ahorita vámonos con música, vámonos con Duran Duran, nada más y nada menos. Adelante.